Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha tocado a muchos de ustedes y a nosotros también. Vamos a hablar de algo que marca el fin de una era, un capítulo que se cierra y que ha dejado una huella imborrable en el mundo de las series y en los corazones de miles de fans. Sí, amigos, vamos a abordar el tan comentado y esperado adiós de Kerem y Ande. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento, discutiendo, teorizando y compartiendo sus sentimientos al respecto, y por eso, en este vídeo, queremos desglosar lo que este adiós significa, explorando las razones detrás de esta decisión, el impacto que ha tenido y que podemos esperar para el futuro. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que presiones ese botón rojo de suscribirse y actives la campanita de notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros análisis y contenidos exclusivos sobre el mundo del entretenimiento que tanto amamos. El título de nuestro vídeo de hoy, El adiós de Kerem y Ande, el fin de una era, no es una exageración. Para quienes han seguido de cerca la trayectoria de esta icónica pareja en la pantalla, tanto en sus proyectos individuales como, especialmente, en aquellos en los que compartieron escenas, Kerem Bürsin y Hande Erçel representan más que solo actores talentosos. Han encarnado personajes que se han vuelto entrañables, que han generado una conexión emocional profunda con el público, y cuya química en pantalla era, sencillamente, eléctrica. Cuando hablamos de el fin de una era, nos referimos a esa etapa particular en la que su colaboración se convirtió en un fenómeno, en un punto de referencia para las producciones turcas a nivel internacional. Su presencia conjunta en pantalla generaba una expectación masiva, y sus personajes se convirtieron en auténticos referentes de la ficción romántica contemporánea. Por eso, entender las razones de su separación profesional, más allá de especulaciones, es crucial para comprender la magnitud de este adiós. Probablemente la pregunta que resuena más fuerte en la mente de todos es ¿por qué ahora? ¿Qué ha llevado a Kerem y Hande a tomar la decisión de separarse profesionalmente? Es importante recalcar desde el principio que las razones exactas suelen ser complejas y multifacéticas. Rara vez se trata de un único factor. Sin embargo, podemos inferir y analizar algunas de las posibles motivaciones que suelen estar detrás de este tipo de decisiones en el mundo del espectáculo. Una de las razones más comunes es la evolución individual. Tanto Kerem como Hande son artistas jóvenes y ambiciosos, con visiones claras de sus carreras. Es natural que con el tiempo sus caminos profesionales comiencen a divergir. Quizás uno de ellos ha recibido ofertas para proyectos que no se alinean con el tipo de producciones en las que solían trabajar juntos, o tal vez buscan explorar diferentes géneros, roles más desafiantes o incluso incursionar en producciones internacionales de una manera más independiente. Cada actor tiene su propio arco de desarrollo y a veces, para crecer, es necesario dar pasos en solitude. Otra posible razón, y esta es puramente especulativa pero muy debatida por los fans, podría estar relacionada con la saturación del mercado o con la propia dinámica de la industria. Cuando una pareja de actores tiene un éxito tan arrollador en ciertos roles, existe el riesgo de ser encasillados. Los productores y el público pueden empezar a verlos siempre dentro de ese mismo molde, limitando así su potencial para experimentar y mostrar otras facetas de su talento. En este sentido, una separación profesional podría ser una estrategia para reinventarse, para demostrar al mundo que son capaces de brillar en roles completamente diferentes, alejados de la imagen que los catapultó a la fama juntos. A veces el mayor acto de valentía para un artista es romper con lo que funciona para explorar nuevos horizontes. Además, no podemos obviar el factor personal. Si bien es cierto que como profesionales buscan proyectos que los enriquezcan, también es importante recordar que detrás de las cámaras, Kerem y Hande son personas con vidas propias, con aspiraciones y decisiones que van más allá de sus carreras. Aunque es privado, siempre existe la posibilidad de que factores personales, decisiones de vida o incluso la simple necesidad de tomarse un respiro y reevaluar sus caminos, hayan influido en esta elección. La industria del entretenimiento es exigente y un descanso o un cambio de dirección pueden ser necesarios para mantener la frescura y la pasión por el oficio. Ahora hablemos del impacto. El impacto de la separación de Kerem y Hande ha sido, sin duda, significativo. Para los fans, especialmente aquellos que han seguido su relación en pantalla y en redes sociales, ha sido un golpe emocional. Muchos han crecido con sus personajes, han invertido tiempo y sentimientos en sus historias,
y ver que esa dupla icónica se disuelve puede generar una sensación de pérdida. Hemos visto en redes sociales comentarios que van desde la decepción hasta la comprensión, pasando por la esperanza de que algún día vuelvan a coincidir en algún proyecto. Esta reacción emocional masiva demuestra el profundo apego que el público ha desarrollado hacia ellos como pareja artística. Desde una perspectiva de la industria, este adiós abre un vacío. Kerem y Ande juntos representaban una marca, una garantía de éxito para muchas producciones. Su capacidad para atraer audiencias masivas, tanto a nivel nacional como internacional, era innegable. Ahora, los productores que buscaban replicar ese éxito tendrán que buscar nuevas combinaciones, nuevos talentos o quizás apostar por proyectos que se desliguen de la fórmula probada. Esto, si bien puede ser un desafío, también representa una oportunidad para la innovación y para el surgimiento de nuevas duplas o estrellas que cautiven al público. El mercado siempre busca lo fresco, lo nuevo, y este adiós abre esa puerta. La forma en que se ha comunicado esta separación también es un aspecto a considerar. La manera en que los artistas manejan estas transiciones puede influir enormemente en la percepción pública. Si se ha hecho de forma transparente y respetuosa, es más probable que el público lo acepte con mayor madurez. Si por el contrario ha estado rodeado de misterio o rumores negativos, la reacción puede ser más volátil. En este caso, creemos que la comunicación ha sido, en general, enfocada en la evolución profesional, lo cual es un enfoque maduro y esperanzador. Mirando hacia adelante, ¿qué nos depara el futuro para Kerem y Ande por separado? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ambos actores tienen un talento innegable y una base de fans sólida. Esto significa que sus carreras individuales están lejos de terminar, de hecho acaban de empezar una nueva fase emocionante. Kerem, conocido por su carisma y por su habilidad para interpretar personajes intensos y complejos, seguramente continuará explorando proyectos que le permitan seguir creciendo como actor. Ya ha demostrado su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Podríamos verlo en géneros diferentes, tal vez en dramas más oscuros, en comedias románticas con giros inesperados, o incluso en producciones de acción. Su proyección internacional es también un camino muy prometedor. Por su parte, Ande Erçel ha conquistado corazones con su belleza, su dulzura y su talento para dar vida a personajes que, a pesar de sus vulnerabilidades, transmiten una gran fortaleza. Su capacidad para conectar emocionalmente con la audiencia es una de sus mayores fortalezas. Es probable que la veamos en roles que continúen explotando esa sensibilidad, pero quizás también con un enfoque en personajes más empoderados, con un arco de transformación más pronunciado. Su incursión en el cine o en producciones internacionales también sería un paso lógico y emocionante. La belleza de este fin de una era es que marca el inicio de nuevas oportunidades para cada uno de ellos, permitiéndoles moldear sus carreras según sus propias visiones. Es crucial que los fans comprendan que si bien la dupla era especial, cada uno de ellos tiene un futuro brillante por delante. Apoyarlos individualmente es ahora la clave. Las redes sociales seguirán siendo un termómetro importante de sus carreras, y estaremos atentos a cada nuevo proyecto que anuncien. Veremos si sus caminos profesionales vuelven a cruzarse en el futuro, quizás en años venideros, con experiencias y madurez acumuladas, lo que podría dar lugar a colaboraciones aún más sorprendentes. La magia de la actuación no se agota, simplemente evoluciona y se transforma. En resumen, el adiós de Kerem y Ande, o más bien, el fin de su era colaborativa, marca un hito significativo. Representa el final de una etapa de éxitos compartidos que cautivaron a millones, pero al mismo tiempo, abre la puerta a nuevas aventuras y a un desarrollo profesional individual para dos talentosos artistas. Las razones de esta separación son probablemente una mezcla de ambición profesional, búsqueda de crecimiento personal y la dinámica natural de la industria. El impacto ha sido sentido por los fans, pero el futuro les depara a ambos caminos prometedores y llenos de potencial. Lo más importante ahora es celebrar lo que han construido juntos y esperar con entusiasmo lo que cada uno de ellos nos ofrecerá por separado. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero sinceramente que este vídeo les haya brindado una perspectiva clara y reflexiva sobre el adiós de Kerem y Ande y lo que significa el fin de esta era. Hemos explorado las posibles razones, el impacto que ha generado y lo que podemos esperar de sus carreras individuales. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta separación? ¿UE con acento es lo que más van a extrañar de verlos juntos en pantalla?
¿Y cuáles son sus expectativas para sus futuros proyectos? Por favor, déjenme saber todo esto en la sección de comentarios. Su opinión es sumamente valiosa para nosotros y fomenta nuestras discusiones. Si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande, o que simplemente disfruten de nuestros análisis sobre el mundo del entretenimiento. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.